fue convocado justamente por la ONG Frente Joven. Matías, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Siempre un gusto estar acá. Bueno, ¿qué conclusiones pudiste sacar de esa charla? Bueno, una primera conclusión que no me sorprendió. Es la creciente participación de grupos juveniles en el interés por la temática. Ajá. Independientemente de las visiones, de las ideologías, de las improntas que traen sus pertenencias institucionales, porque los organizadores de esta actividad en el Consejo son un frente de juventudes ligadas al voluntariado social y a la formación de líderes políticos. Y en charlas previas con ellos, yo no los conocía, noté, y además se presentaron en esos términos, pertenencia a distintos sectores políticos partidarios, con muchísima variedad y amplitud. Entonces, un dato para tomar el ímpetu y el creciente énfasis en la participación de los jóvenes en las cosas públicas, en la búsqueda del bien común. Contra todo el mensaje de la antipolítica, sí, de que los jóvenes están en cualquiera, de que están encerrados en el celular, que la política está muerta, que el Estado hay que abolirlo, etcétera, etcétera. Y que la militancia no existe. Que la militancia no existe. En distintos ámbitos de participación, grupos parroquiales, católicos, evangélicos, templos, centros de estudiantes, se ve que hay una pulsión, digamos, ingénita en nuestro pueblo, por lo menos, de los jóvenes por querer tener que ver con la discusión de lo público. Así que Rosario, creo que, independientemente de la temática en sí, creo que el marco fue una noticia auspiciosa. Luego, la concurrencia, esto es otra característica, la concurrencia era interesante en términos de su peso específico. Eran referentes de organizaciones, referentes de instituciones, del público. El público. Había personas ligadas a la gestión de un centro cultural, de una vecinal, repito, de un centro de estudiantes, madres que realizan actividades de apoyo a otras madres con un sentido de contención, casi diría grupos de apoyo terapéutico, protagonizados por el liderazgo de madres que han atravesado la problemática y que están haciendo de su experiencia, una cuestión que ponen a disposición una de una herramienta generosa transformada en método. Y esto también es otro dato. Nosotros en Santa Fe promovemos mucho eso entre los grupos y en Rosario estaba presente. Es decir, que independientemente de la lectura de distintos campos disciplinares o en el campo nuestro, más específicamente sanitario, de la lectura epidemiológica, que es preocupante, del otro lado podemos decir con esperanza que están en nuestro pueblo, en germen, las soluciones que pueden llevar a un camino de organización más positiva de las comunidades, fundamentalmente. El Estado tiene que aparecer, pero el Estado solo no alcanza ni puede. Si no está la comunidad organizada en este sentido, es imposible. Y eso está en potencia en el pueblo argentino y en Rosario uno lo ve, lo vi, y en Santa Fe, sin lugar a dudas. Sí, me parece muy interesante el tema en virtud de justamente porque este año nosotros aquí hemos tenido muchos candidatos y candidatas a nivel local, ya sea para candidaturas a concejales, intendentes y demás, y le preguntábamos por esta situación porque las adicciones son un problema en los barrios, sí, donde los recursos son menores y a veces se va la vida en eso. Esa articulación de la que hablabas recién y el compromiso que tienen las juventudes, o por lo menos la inquietud, ¿tiene un ida y vuelta con la dirigencia política? Vos sabés que hay un divorcio. Hay un divorcio a ver, hay un malestar creciente, se expresa, y hay un divorcio en general entre una democracia que ha tendido a ser cupular y ha dejado afuera en la participación a la sociedad. Esto se ve, pues se expresa en las instancias electorales, con el voto en ojo, etc. Pero se traslada a los diseños de gestión estatal. Hay un divorcio. Creo que los distintos candidatos, nosotros tenemos como organización en Santa Fe una posición de diálogo con todo el arco político, porque vemos buena intención y buena fe, y muchos se acercan, incluso con contradicciones ideológicas unos con otros, pero se acercan a preguntar, che, ¿qué podemos hacer? Pero no terminan de asumirlo en su dimensión real, en su dimensión estadística, no terminan de
de asumirlo al problema en su volumen, al problema de la droga. Es decir, el problema es más grande de la Es más capacidad grande de lo que el gestión. político ve, de la capacidad de gestión, porque si el Estado no se entrama con la comunidad, no tiene capacidad para abarcar el fenómeno. El Estado no puede abarcar el fenómeno. No se puede poner en Santa Fe en una política preventiva, con una verdadera estrategia. 200.000 chicos adentro de un sistema cotidiano que organice la vida, con un sentido formativo, preventivo, inclusivo. Pretender esa escala de problema, meterla dentro de centros de adicciones municipales, por ejemplo. No es. La cosa es con el concurso organizado de las instituciones de la comunidad. Eso no está. Pero además, en la cabeza del decisor, en la cabeza del político, y esto se ve en la ausencia en los debates de la temática, no está la asunción del problema en su dimensión. Dicen, bueno, hay adictos, hay un problema de salud. La droga en los barrios. La droga en los barrios, Sí. pim, pam. Pero no hay un dimensionamiento. Hay estadísticas en el mundo que se realizan, que se cruzan series. En la Argentina en los últimos años creció un 150 el consumo, cuando en el mundo en promedio creció un 25. 150, 25, en la misma traza de tiempo. ¿Y la edad de inicio? La edad de inicio está bajando. Porque En niñez. Es En niñez. niñez, sí, en niñez. En niñez. Y aparte- esto es lo preocupante, pero repito, hay que tratar de buscar denominadores comunes. La altisonancia en esto no sirve. Hay una posición punitivista, prohibicionista, ridícula, que es de modé, que no tiene nada que ver con las necesidades que nuestro pueblo requiere, que son acceder a lugares donde el chico se pueda criar, se pueda formar, pueda compartir, pueda incorporar valores, y si aparece el problema de salud, acceder a dónde atenderse. Y del otro lado, una posición que yo diría que hay que pedirle un poco más de responsabilidad respecto de cuando se habla públicamente del consumo como un derecho individual, que es considerable la posición, y es considerable porque tiene todo su sustrato también, pero cuando el mensaje ese es volcado al conjunto de la sociedad, por ahí es tomado por niños y adolescentes de una manera que no terminan de decodificar, sobre todo, y generar una adecuada conciencia de riesgo de lo que es el consumo en edades de desarrollo. Entonces, estamos basculando en esa grieta que es inconveniente, y nosotros necesitamos una posición más realista. Los niños están consumiendo, muchos niños están consumiendo, y cada vez más temprano. Respecto a eso, hay buenas intenciones, hay capacidad organizativa. Pero no hay ejecución. No hay ejecución porque no hay una estrategia. No hay una estrategia. También hay algo que es sabido, incluso hay escrito sobre el tema, no puedo citar a nadie porque no recuerdo autores en este sentido, pero se habla de que cuando hay crisis sociales y económicas, también la calidad de la droga baja, con lo cual Sí. es mucho peor con lo que se están drogando los chicos. Sí, baja la calidad de la droga. Además, nosotros lo vemos, hablando desde la experiencia clínica o casuística, se produce, así como el fenómeno de la deuda es una pata en la cabeza de los pueblos a nivel de las naciones, ese fenómeno usurario también entra a ser un componente del círculo vicioso en las economías familiares, y por ahí las personas que están prendadas de un consumo muy compulsivo, muy dependiente, no pueden sostenerlo con la economía cuando hay una retracción salarial o desempleo, y los pone con un piecito inmediatamente rayando la economía delictiva, donde el narco ha aprendido a generarse sus propios mercados, y prácticamente lo que hace es proveerle de un conjunto de droga para que reparta en el barrio, para sostener el propio consumo y salir, entre comillas, de la deuda que tiene con el narco, pero en realidad es un pacto con el diablo para siempre. Esto está ocurriendo, y está ocurriendo no en pocos casos. Esto se ve en una capa de laburantes, para hablar en criollo, de clase media que se están cayendo, donde el salario, incluso formal, dentro de convenios colectivos de trabajo, es un salario de pobreza. Y en las familias donde están atravesadas por el consumo, empieza a aparecer este fenómeno de la deuda, y que pone al consumidor con un pie en la economía delictiva. Vos hablás de la ciudad de Santa Fe. Ciudad de Santa Fe. Sí, Ciudad de Santa Fe. Y por supuesto se reproduce en la Argentina. Y la figura del soldadito, como se suele denominar, a ese pibe o esa piba que para subsistir se pone a vender drogas en el barrio. ¿Cómo se enfrenta?
¿O cómo se puede Empezar a enfrentar para sacar ese pibe de ese lugar? Primero, me parece que hay que asumir con más integridad y con más objetividad el rol indelegable que tiene el Estado en un proyecto que vuelva a incorporar a los chicos en el sistema educativo y fortalecer esa bandera que siempre tuvo la nación argentina, que es la inclusión a través de la educación, con un componente adicional que nosotros entendemos es, en ciudades como la de Santa Fe, el sistema de clubes. Porque esas instituciones ya están en condiciones de albergar una cantidad mayoritaria de niños, niñas, adolescentes, que si uno tiene una estrategia y un método para atender los puentes entre la escuela y los clubes, los niños y los adolescentes pueden hacerse de un ámbito donde estar no solo formándose, sino, claro, sanándose. Pero eso tiene que estar acompañado, eso tiene que ver con la reducción de la demanda. Tiene que estar acompañado con una sinérgica acción paralela de reducción de la oferta, que es un control del narcomenudeo en los barrios. Hay mucha discusión sobre esto, pero la gangrena en términos de valores que produce esa persona que en la cuadra donde los chicos tienen que ir al colegio y aspirar a un proyecto de vida ligado al estudio, al esfuerzo, a defender el modelo de los viejos que tienen el almacén, la zapatería, la mamá que tiene la panadería, la mamá que va y vuelve y hace un esfuerzo bárbaro todos los días, se toma 4 colectivos para sostener la familia con un laburo digno. Ponerle ahí un narco en la cuadra, que tiene la mejor moto del barrio, que tiene las mejores chicas del barrio, que tiene la mejor zapatilla del barrio, realmente es algo que va carcomiendo el ánimo, el espíritu de combate que tiene que tener cualquier pibe, abrazando un objetivo de vida honesto, digno, digamos. Así que reducción de la demanda con un sistema formativo que yo creo que con la gravedad que está teniendo esto tiene que ser un esquema de doble turno y que provea ahí los servicios que haya que proveer con recursos estatales de salud, de educación, de deporte, pero ahí adentro un esquema y en paralelo una verdadera persecución hay que perseguir a los grandes, pero eso no es excusa para no perseguir al narcomenudeo, porque, repito, está generando desastre en el ánimo social de los barrios y en la cuadra. Mati, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias.